Ok, bienvenidas sean todas. Amén, amén, hermana Gloria, hermana Dorita, gracias por estar hoy, esta mañana, con nosotros, ¿verdad? Gracias al Señor damos por esa bendición preciosa. Dios es bueno. Y otro miércoles más vamos a experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Cada mañana es nueva. Y damos gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. Bienvenida cada una. Y damos gracias al Señor. Pues hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Nehemías. Seguimos en Nehemías, capítulo 11, ¿verdad? Vamos a empezar. Hoy vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo las características de aquellos que van a entrar a la Jerusalén. Vamos a ir viendo las características. La semana pasada vimos que son guerreros. ¿Se acuerdan que hablamos de que eran los de la tribu de Judá? uno de los grupos que van a heredar o van a entrar, ¿verdad? Hablamos de que eran gente guerrera, eran gente que iba a pelear por las promesas que Dios le había dado. Pues seguimos viendo ahora Nehemías capítulo 11, verso 7. Habla de otro grupo de los que iban a entrar a la Jerusalén. Y dice el 7, estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Y tras él, Gabai y Salai, 928. Este grupo era un grupo de benjamitas, ¿verdad? La palabra Salú eran tres personas, tres jefes, eran tres que iban a entrar de los hijos de Benjamín. Salú, que significa pesado, peso o colgar. Tras él iba Gabai, dice, que significa colectivo, jefe o cima, y Salai, que significa lo mismo que Salú. Entonces, hay dos cosas que determinan a los hijos de Benjamín, hermanas. Vamos a ir viendo que vamos a ir viendo entonces esta otra característica de este pueblo. Vamos a ir viendo que este grupo, el primer grupo fue el grupo de Judá. El que entró fue el grupo de guerreros. Los de la tribu de Judá eran grupos de guerreros. Y eso fue lo que vimos. Ahora vemos un grupo de benjamitas que van a entrar a la Nueva Jerusalén. Y hay dos cosas que determinan a los hijos de Benjamín. Son personas de peso en el reino de Dios. Son cabeza. Y son gente que se mantienen en la cima. Gente que se mantiene hambrienta del Señor. Es gente que se mantiene hambrienta de su presencia. Y vamos a ir viendo cómo vamos a anhelar nosotras ser parte de la tribu de Benjamín. No solamente tener la cualidad de los de la tribu de Judá, que eran guerreros, sino que también vamos a anhelar tener la cualidad de un benjamita. Benjamín significa el hijo de la derecha. Son la simiente derecha o recta de Dios, aquellos que se les cambió el nombre de hijos de lamento a hijos de la derecha. Es interesante lo que pasó con Benjamín. Pero también vamos a ir viendo el origen del nombre de Benjamín, y vamos a ir viendo también el final de la bendición de Benjamín. En Génesis 49:27 dice que Benjamín le dijo a su padre Jacob, la bendición que dio sobre él es que le dijo que era un lobo arrebatador. Le dijo: a la mañana comerá su presa y a la tarde repartirá despojos. La versión Dios habla hoy dice: Benjamín es lobo feroz, hambriento,
que en la mañana se come su víctima, la que cazó, ¿verdad? Y en la tarde reparte las sobras. Pues vamos a ir viendo cómo en Génesis capítulo 35 encontramos la historia de la vida del inicio de la vida de Benjamín. Dice la palabra de Dios en el capítulo 35 que el parto de Benjamín fue un parto difícil, ¿verdad? En la que Raquel perdió la vida en ese parto. Por lo que ella, antes de morir, le puso nombre y le puso el nombre de Benoni, que significa hijo de mi tristeza o hijo de mi dolor. Pero Jacob no permitió ese nombre para Benjamín, sino que no quiso que se llamara Benoni, sino Benjamín, que significa, como le dijimos ya antes, hijo de la derecha. También significa el hijo preferido o hijo heredero de mi fuerza. El hombre cuyo nombre había sido cambiado. Si vemos unos versos anterior del nacimiento de Benjamín, porque el nacimiento de Benjamín está en el 35:16, donde dice que Raquel, al salirse el alma, le llamó su nombre Benoni. Pero si leemos unos versos atrás, vemos cómo a Jacob Dios le cambia el nombre. Dios le había cambiado el nombre y ese nombre le dio autoridad a Jacob para cambiarle el nombre a su hijo. El nombre de Jacob dejó de ser Jacob y Dios le puso Israel. Y le dijo Israel, que significa príncipe de Dios o el que gobernará como Dios. Aquí en este capítulo 35 de Génesis encontramos un principio bien importante que nosotros tenemos que aplicar si nosotros queremos ser o tener la cualidad de un benjamita. Empezamos viendo a un Jacob huyendo de sus enemigos en Siquem. Recuerdan que los hijos de Jacob habían hecho una matanza en Siquem por lo que había pasado con... Permítame un segundo. Pues sí, entonces Jacob venía huyendo porque sus hijos habían matado a todos los hombres varones de Siquem, por lo que el hijo de Siquem, que era el rey de ese lugar, le había hecho a Dina, que la habían violado. Ellos hicieron una gran matanza, cometieron un gran pecado ellos, ¿verdad? Entonces Jacob empieza a huir. Entonces, pero dice la palabra de Dios que Dios le dijo, levántate y vete a Betel. Y allí me vas a hacer un altar, le dijo el Señor a Jacob. Cuando Dios le dice a Jacob que se levante y vaya a Betel para hacerle un altar, Jacob comprende que es tiempo de hacer un examen en su casa, en su familia. Entiende que sus hijos habían pecado de una manera horrible, ¿verdad? Ellos hicieron un genocidio ahí en ese lugar. Entonces Jacob reconoce que es tiempo de examinar su familia. Y antes de subir a Betel dice, yo no puedo subir a Betel sin que haya un cambio en mi casa. Entonces viene Jacob y dice en el verso 2, le dijo a toda su familia, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Es importante, este principio es muy lindo en nosotros. Tenemos que aprender que si nosotros queremos subir a Betel o subir a la presencia de Dios, ir a donde el Señor nos manda que vayamos, es importante primero que examinemos nuestra vida y nuestra familia. Jacob entendió que había pecado dentro de su familia. Jacob entendió que era necesaria una limpieza. Era el tiempo de que se limpiara completamente su vida y su descendencia. Él había sido muy flojo en el aspecto de que había admitido dioses ajenos en su familia. Aún Raquel, recordemos que Raquel había traído dioses, le robó los dioses a su padre. Y ella los mantuvo ocultos allí, ya sea porque quería hacerle un daño a su papá, por lo que había hecho con ellas, o porque los ídolos estos eran de algún material valioso, no lo sé.
o porque ella misma tenía también orientación a creer a esos dioses, no tenía un corazón firme o no había aprendido a conocer de una manera correcta al Dios de Jacob. Pero vemos que Jacob fue flojo, él sabiendo que habían ídolos, él sabía que había ídolos en medio de su familia. Y él hasta ese entonces se está dando cuenta de que no podía subir a Betel, donde había encontrado a Dios la primera vez, donde había visto la escalera al cielo. Él sabía que no podían irse a encontrar con Dios de una manera inmunda. Él viene y examina a su familia y le dice: traigan todos esos ídolos, porque hoy vamos a hacer limpieza en nuestra vida. El Señor nos manda a subir a Betel y no podemos llegar con esta contaminación. Llegó el tiempo de la determinación, reconoce a Jacob. Llegó el tiempo de la determinación por Dios. Y entonces viene Jacob y les dice a todos: traigan. Trajeron los ídolos. Y de ahí les dice: aún los zarcillos, ¿verdad? Porque habían muchos en ese tiempo. Los zarcillos que usaban también eran parte de la idolatría que ellos tenían a sus propios dioses, a esos dioses ajenos. Entonces aún los zarcillos dice que los llevaron y los trajeron delante de Jacob. Imagínense, tanto así que Jacob entendió la necesidad de una limpieza, la necesidad de sacar toda idolatría, de sacar toda inmundicia de su casa, y le dice: hay que limpiarnos. Dice: limpiaron, y se cambiaron sus ropas. Eso es tan bonito y tan significativo para nosotros, porque muchas veces aún tenemos vestiduras inmundas, ¿verdad? Y a veces estamos viendo que el enemigo viene detrás de nosotros y nosotros aún no nos quitamos esas ropas inmundas. Y vemos aquí cómo Jacob sabía que las naciones se iban a levantar y ya habían hecho, se habían reunido las naciones para ir en contra de Jacob por lo que sus hijos habían hecho en Siquén. Y entonces Jacob dice: la única manera es que Dios pelee por nosotros, es que nosotros de una manera contundente echemos fuera la inmundicia de nuestra familia. Porque eso es lindo, porque Jacob no solo dijo: yo lo voy a hacer. Él trajo toda la familia. Él sabía, él era sacerdote en su casa y dijo: ok, vamos a hacer limpieza. Y los mandó a limpiarse a todos y a quitarse la ropa inmunda y a vestirse nuevamente. Y eso es una sombra hermosa, porque nosotros tenemos que ir. El apóstol Pablo nos habla de que nos despojemos de la vieja vestidura. Nos despojemos de la levadura, de todo aquello, de todo peso de pecado en nuestra vida, todo aquello que nos impide caminar, todo aquello que nos impide entrar a la presencia de Dios de una manera correcta. Jacob se iba a presentar en Betel ante la presencia de Dios y él dijo: no puedo ir delante de Dios sabiendo que he admitido pecado en mi familia. Jacob se levantó, hizo limpieza en su casa. Y luego les dijo: mudad vuestros vestidos y levantémonos. Miren, Jacob no dijo: yo me voy a levantar porque a mí fue Dios que me dijo que fuera a Betel. No, él dijo: levantémonos. Y esto me gusta porque nos habla el Señor, otra vez nos recuerda que no solo somos nosotros y nuestra casa. Jacob dijo: levantémonos y subamos a Betel. Entonces dice la palabra de Dios que ellos hicieron tal como Jacob les dijo. Hicieron limpieza. Jacob hizo limpieza en su casa. Estableció nuevos lineamientos para su casa, para su descendencia. Se acabó la idolatría en ese momento para los hijos de Jacob. Se acabó, se limpió, todos ellos se lavaron, se mudaron. Y dice la palabra de Dios en el verso 10 que cuando llegó a Betel, dice que Dios apareció a Jacob y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Entonces, y vemos cómo el Señor, después de que ellos antes de que llegaran a Betel y que hicieron la limpieza, dice la palabra de Dios que el temor de Dios cayó sobre las naciones que se iban a levantar, sobre todos aquellos
Las ciudades de alrededor, dice, cayó sobre ellos el temor de Dios y ya no persiguieron a Jacob. Miren qué lindo esto. Qué importante es cuando nosotros le quitamos derechos al enemigo. Qué importante es cuando nosotros buscamos el agradar a Dios y empezamos a limpiarnos y empezamos a hacer todo lo necesario para agradar a Dios. Dios se encarga de que el enemigo no tenga derecho sobre nosotros. Él viene y le quita al enemigo toda intención. Aún dice que el terror de Dios cayó sobre estas ciudades y no persiguieron más a Jacob. Entonces, esto nos enseña que cuando nosotros sintamos al enemigo taloneando detrás de nosotros, que ya nos alcanza, es tiempo de humillarnos, es tiempo de limpieza, es tiempo de buscar a Dios de una forma determinada por Dios, ¿verdad? Entonces vemos más adelante, entonces ya vemos cómo a Jacob Dios le cambió el nombre a Israel. Ahora es el príncipe de Dios, y entonces el príncipe de Dios tiene la autoridad por Dios para agarrar a su hijo Benoni y cambiarle su nombre a Benjamín. Este muchacho ya no más. El Señor nos dice a nosotros, no importa el nombre que haya traído, que tal vez la muerte, que tal vez la tristeza, que tal vez el dolor, que tal vez la injusticia ha provocado en nuestra vida, nos ha dado un nombre. El enemigo le encanta y él se encarga de tacharnos nombres a nosotros, nombres que marcan nuestra vida, porque en las escrituras vemos que el nombre que cada uno recibía influía mucho en la personalidad, influía mucho en la vida y en el destino de cada bebé que nacía. Raquel marca a su hijo para ser un hijo de tristeza, para ser un hijo de la injusticia, pero al que Dios le había cambiado el nombre le dice no. Tú no vas a ser hijo de injusticia. Tú vas a ser el hijo de mi derecha, el hijo de mi fuerza, el hijo que hereda mi fuerza. Tú vas a ser ese. No vas a ser el hijo de tristeza. Y eso es lo hermoso, porque cuando nosotros vemos que aunque alguien que estaba en la muerte nos dio un nombre equivocado, hay alguien que murió nuestra muerte para que nosotros tuviéramos un nombre de vida. Al que se le cambió el nombre, al que Dios transformó, al que Dios le dio autoridad, Él le cambió el nombre a Benjamín. Y le dijo, vas a ser Benjamín, el hijo de mi derecha. Entonces, esto es hermoso porque vemos algo tan hermoso y tan importante en nosotros que tenemos que aprender de esta historia que hay en el capítulo 35 de Génesis, que nosotros necesitamos de verdad. Si nosotros queremos buscar de Dios, si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que hacer una limpieza verdadera en nuestra vida. Nosotros tenemos que, así como Jacob, que no se quedó de brazos cruzados cuando sus enemigos venían contra él, ¿cuántos enemigos espirituales no tenemos nosotros? ¿Cuántos enemigos que cobran derecho en nosotros, en nuestra vida? Aún ese enemigo interno que está en nosotros, que son los deseos de la carne, que es la carne misma, toma derecho sobre nosotros de tal manera que dominan nuestra vida. Pero Jacob tomó determinación. Jacob dijo no más. Y hoy, dijo Jacob, es el día de la limpieza total. ¿Cuánto más nosotros tenemos que tomar esa determinación y decir, es hora de que nos examinemos? Es hora de tomar la autoridad que Dios me ha dado para buscar corrección en mi vida, para buscar el camino de la santidad, para agradar a Dios. ¿Para qué? Porque cuando yo agrado a Dios, Dios hace que el terror de Él caiga sobre mis enemigos, sobre todos aquellos que nos persiguen. El terror de Dios cae. Pero cuando nosotros agradamos a Dios, vemos un Dios agradado cuando Jacob limpió su casa. Vemos un Dios agradado que hasta el nombre le cambió a Jacob.
Entonces, vemos en Jacob un corazón completamente entregado y limpio cuando llegó a la casa de Dios, a la presencia de Dios, un corazón. Por eso es que cuando nosotros venimos ante el Señor, no podemos venir en nuestra propia justicia. Porque la palabra de Dios dice que aún nuestra justificación es inmunda delante de Dios. Ya no, como decía el pastor, ya es tiempo que dejemos de justificarnos y de reconocer nuestra condición, de reconocer que nosotros no podemos cambiarnos por nosotros mismos, que necesitamos cambiar nuestras vestiduras. Nuestra justicia no vale nada delante de Dios. Tenemos que venir con un corazón contrito y humillado y limpio delante de Dios para que agrademos a Dios. Y cuando nosotros agradamos a Dios, vemos cómo Dios nos cambia el nombre y nos cambia el nombre a nosotros y nos da la autoridad para que nosotros, los que el Señor nos ha levantado como cabeza espiritual en nuestra casa, Él nos da la autoridad a nosotros para cambiarle el nombre. Porque muchas veces el enemigo ha declarado muchas cosas en contra de los nuestros. Ah, sí, tú vas a hacer esto. Ah, sí, tú vas a hacer lo otro. Tú vas a ser un mediocre. Tú vas a ser alguien inmundo. Tú vas a hacer esto. Tú vas a hacer lo otro. Miren, el enemigo le fascina sellar con nombres a los nuestros. Pero por eso es que las cabezas espirituales que Dios levanta en nuestra casa es para que nosotros nos levantemos y al igual que Jacob, nosotros tomemos la autoridad de Dios y empecemos a determinar un nombre, el nombre correcto para los nuestros. Hijos de bendición, hijos que marcarán destinos. Nosotros, en nuestra boca está la autoridad de parte de Dios para bendecir a los nuestros y cambiar esos nombres de que cuántas veces el enemigo viene y les marca y les dice en su mente a nuestros hijos: tú no vas a hacer esto, tú no vas a lograr nada en la vida, tú eres un mediocre, tú eres un perdedor, tú eres esto, tú eres un tonto, tú eres... No, imagínense que el enemigo cuántos nombres, incluso porque el enemigo usa todos los extremos. Tal vez a uno les dirá que no sirven, tal vez a uno les dirá, no, tú no vas a llegar a ningún lado, pero tal vez a otros les dirán, tú no vas a necesitar de nadie. Tú eres autosuficiente. Tú no necesitas que nadie te esté amando. Ni siquiera no necesitas el amor de nadie. Tú no necesitas la autoridad de nadie. Tú puedes levantarte. Tú puedes hacer esto. Tú todo lo puedes hacer. El enemigo utiliza, dependiendo del carácter de cada uno de nosotros, él inyecta ideas y nombres que si nosotros le creemos, sella las vidas. Pero por eso el Señor quiere que levanten cabezas sacerdotales. No importa si usted es mujer o es hombre, no importa. El Señor levanta cabezas sacerdotales. A veces nuestros esposos tal vez no han ocupado el lugar que les corresponde. O la esposa, hay esposos que toman su papel como debe ser y se levantan como cabeza autoridad en su casa, como la autoridad. Y entonces Dios les da el poder para cambiar el destino de su familia. Al igual que Jacob cambió el destino de Benjamín, nosotros también Dios nos ha dado autoridad para cambiar el destino y el nombre de los nuestros. Pero ¿qué tenemos que hacer? El principio de la limpieza, el principio de la búsqueda. Y cuando agradamos a Dios, buscando la santidad, porque el apóstol Pablo dice, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, cuando nosotros buscamos la santidad, sabemos que estamos bajo la autoridad de Dios, sabemos que estamos buscando la voluntad de Dios. Y cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, somos respaldados por Dios y el Señor viene y nos cambia nombre. Tal vez usted no sabe el nombre que Dios le ha puesto, pero en su carácter Dios cambia nuestro carácter y ahora dice, ya no eres la misma que eras antes. Yo hoy te he dado autoridad, hoy te he dado un nuevo nombre y en tu carácter se define tu nuevo nombre. Y entonces el Señor nos da autoridad para decir a nuestros hijos, tú vas a ser el hombre o la mujer que Dios determinó que seas. No lo que el enemigo dijo, no lo que las circunstancias dijo, no todo el daño que alguien más te provocó en tu vida dijo. No, tú vas a ser el hombre, tú vas a ser la mujer, el siervo de Dios que Dios declaró desde el principio. Amén. Entonces, qué hermoso es saber que podemos cambiar el nombre
de los nuestros. Cuando agradamos a Dios, Dios nos da la autoridad. Aún imagínense esto, que después este Jacob, este Israel, se le cambia el nombre una segunda vez y se le llamó Jesurún, cuando ya en su último tiempo fue cambiado a Jesurún, y cuando ya él llegó a ser Jesurún, él viene y declara bendición para sus hijos. ¿Y qué le dice a Benjamín? Tú eres lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y en la tarde repartirá despojos. Y arrebatador viene de la palabra hebrea taraf, que significa arrancar, tirar a pedazos, suplir con alimento, dice, arrebatar, desgarrar y despedazar. Y esto es hermoso porque saben que yo escuchaba a alguien que decía que eso de que arrebatar no era bíblico. Y yo me puse a pensar, ¿qué tan cierto es esto? Pero aquí el Señor nos está mostrando algo bien importante. Dice que Jacob era lobo arrebatador. Los que arrebatan o se apoderan de la presa son aquellos que han entendido que ellos han dejado de ser una presa del enemigo y se convierten en lobos o en cazadores. Es que los benjamitas entendieron que ellos no eran hijos de tristeza. Ellos no eran hijos de injusticia. Ya no más recibieron injusticia en su vida. Ya no más recibieron palabras negativas en su vida. Ya no más dijeron, yo no soy presa más del enemigo. Todo benjamita es aquel que dice, yo no voy a ser presa del enemigo. Me cansé de correr y de que el enemigo me persiga. Me cansé, me doy la vuelta y ahora quien va a cazar soy yo. Recuerden que la palabra de Dios dice en Pedro, el apóstol Pedro en su epístola dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él anda queriendo devorar porque él se cree cazador y ¿cómo se llama? Y arrebatador. Porque fíjense que aún la palabra de Dios dice en Éxodo 15:9, dice que el enemigo dijo, dice, el enemigo dijo, miren lo que piensa el enemigo, como él es el lobo, él es el león rugiente, siempre anda viendo a quién devorar. Dice Éxodo que él dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Eso fue lo que dijo el enemigo, eso es lo que dice el enemigo. Pero ahora, ¿nosotros qué vamos a decir? Eso no va a pasar. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Yo no voy a ser presa más. El benjamita es aquel que ha reconocido que Dios le ha cambiado un nombre. Que Dios le ha cambiado su nombre. Yo no voy a ser presa más. Ahora yo voy a ser el cazador. Ahora que se prepare el enemigo, porque yo voy a ser un lobo arrebatador. Y cuando digo arrebatador, no estoy hablando de arrebatar algo que le voy a robar a alguien lo que a otro le pertenece. No. Cuando yo digo que voy a arrebatar, significa que yo voy a pelear, voy a apropiarme de aquello que Dios dijo que está disponible para mí. La vez pasada hablábamos de esto. Hay un paquete disponible para cada uno de nosotros. Usted no tiene por qué andarle envidiando el don del otro. Usted no tiene por qué andar diciendo, ay, que yo quisiera profetizar como profetiza el hermano o la hermana. Ay, yo quisiera hablar en lenguas como habla la hermana. Ay, yo quisiera predicar como predica la hermana. Ay, yo quisiera actuar en los dones. Como quisiera yo tener el poder de sanidad que tiene tal. Como quisiera yo tener la unción que tiene tal hermano. Ay, la que como predica, que como habla, que como esto. No, hermano. Cada uno de nosotros tenemos un paquete disponible. Cada una de nosotras nacemos con nuestra vida, nuestro don, todo lo que Dios tiene para nosotros está disponible para cada una de nosotros. No tenemos necesidad de desear ni de envidiar a mi hermana o a mi hermano lo que tiene sus dones. Porque hay dones disponibles para cada uno de nosotros. Hay bendición disponible para cada uno de nosotras.
Entonces no necesitamos andar envidiando, pero ¿qué tenemos que hacer? Es decir, yo voy a alcanzar aquello que está disponible para mí. Dios mío, muéstrame, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Yo voy a apuntar allí. Yo quiero arrebatar, yo quiero agarrar aquello. Es lo que decía Pablo, yo quiero hacer aquello para lo cual fui alcanzada. Hay un propósito para mi vida, hay un propósito para su vida. Entonces yo voy a ser lobo arrebatador. Lo arrebato lo que es mío. Le quito todo derecho al enemigo y ahora que se cuide él, porque la que va a cazar soy yo. Yo voy a ser una cazadora. Me voy a comportar como una leona que caza. Ya no voy a permitir que el enemigo corra detrás de mí. Ahora él correrá delante de mí. Yo lo voy a perseguir porque yo le voy a quitar todo derecho que él ha agarrado en mi vida. La palabra de Dios dice que cuando él estaba, le digo a los del pueblo de Israel, cuando vayan a la guerra, yo estaré con ustedes. Uno de ustedes, le dijo, uno de ustedes saldrán, hará que 100 salgan huyendo de delante de ustedes. Pero si ustedes me obedecen, todo está en el honrar a Dios, en el obedecer a Dios. Porque si ustedes me obedecen, cuando ustedes se presenten, el enemigo huirá de ustedes. Pero si ustedes al contrario me desobedecen, me dan la espalda, entonces va a ser al revés. Ustedes van a huir de su enemigo. Y entonces eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a tener características de los benjamitas, que son lobo arrebatador, que arrebatan lo que Dios le tiene para ellos. Aquellos que se levantan por la mañana, los que no se duermen, saben que por la mañana se conquistan las batallas. Porque aquí dice que el lobo arrebatador por la mañana comerá su presa. Es por la mañana que caza. Es en la mañana que se conquistan las grandes batallas. Por eso es que, hermana, hermano, miren, la madrugada no solo es la mejor hora para orar, sino que también es el mejor sueño. Es la hora donde usted no se quiere levantar, es la hora donde la cama nos arrulla y nos abraza, donde el frío está más fuerte y uno lo que quiere es arrullarse en la cama y seguir durmiendo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque el enemigo sabe que si nosotros nos levantamos en la madrugada, vamos a arrebatar, vamos a conquistar las batallas. ¿Recuerdan lo que decían Levíticos 6, 12 al 13? Que el fuego del altar no tenía que apagarse, debía de arder continuamente. Y es en la mañana, uno de los tiempos donde tenía que ser puesta la leña en el altar. Por la mañana, dice, el sacerdote pondrá la leña en el altar. Por la mañana iba a ser quemado el holocausto. Por la mañana iba a ser quemada la grosura del sacrificio a Dios. Entonces, qué importante es que los benjamitas, los lobos arrebatadores, es por la mañana que se van por la presa. Es por la mañana que cazan. Al alba, recordemos varias cosas, varias bendiciones que se consiguen por la mañana. Si nosotros ya habíamos hablado una vez de esto, pero qué importante es recordarnos que si nosotros queremos conseguir una bendición de Dios, tenemos que recordar el poder que hay al orar por la mañana. Vemos que al alba o al amanecer el Señor trae salvación. Cuando nosotros estamos peleando por la salvación de los nuestros, la palabra de Dios dice en Mateo 18, ya les digo el versículo, dice que la voluntad de Dios, dice que no es que los pequeños se pierdan. O sea, la voluntad de Dios, según Mateo 18, es que nadie se pierda. Y entonces, si nosotros por la mañana estamos pidiendo a Dios, clamando a Dios por la salvación de los nuestros, estamos orando en la voluntad de Dios. Y el Señor dijo que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, que tuviéramos la certeza
de que la oración nuestra iba a ser contestada. Mateo capítulo 18, verso 14 dice, así no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Los nuestros no se van a perder, pero nosotros tenemos que pelear batallas por la mañana para que venga la salvación. Recordemos en Génesis capítulo 19, verso 15, dice que al rayar el alba, los ángeles sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra. Fue al alba. Dice, los ángeles sacaron a Lot y a sus hijas para que no perecieran del castigo. Cuando nosotros sabemos que queremos arrebatar a los nuestros para salvación, orar por la mañana como lobo arrebatador que por la mañana caza su presa. Por la mañana nosotros tenemos que clamar por la salvación de los nuestros. También al amanecer el Señor manifiesta su bendición. Recordemos a Jacob otra vez. Génesis 32, 24 dice la palabra de Dios que Jacob pasó toda la noche peleando con un ángel. Y hasta cuando rayó al alba, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él, un varón hasta que rayaba el alba. Y le dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Miren, hermanas, qué hermoso es saber, Señor, yo me arrodillo. Hasta que yo no sienta tu salvación, yo no me levanto. Yo voy a mantenerme en tu presencia el tiempo que sea necesario. Pero yo quiero mi bendición. Yo voy a arrebatar mi bendición. Yo voy a enseñorearme de aquello que tú ya declaraste para mi vida. Yo lo voy a hacer, Señor. ¿Por qué? Porque no estoy peleando por algo más. No le estoy quitando a otra persona algo más. Estoy peleando por mi bendición, por la que tú ya determinaste para mi vida desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios dice que el Señor hizo obras para que nosotros anduviéramos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, hermanas, hay una bendición disponible para nosotros, pero es a rayar el alba por la mañana donde nosotros podemos arrebatar, enseñorearnos, clamar por esa bendición, así como Jacob le dijo al ángel, si tú no me bendices, yo te mantengo acá, aunque me duela la cadera. Porque el ángel dice que le soltó el hueso de su cadera aquí de manera de soltarse de él. Pero Jacob le dijo, yo no te suelto. No te dejaré si no me bendices. Yo quiero mi bendición y yo voy a quedarme aquí. Si yo tengo que ayunar, voy a ayunar. Si tengo que pasar noches en vigilia, lo voy a hacer. Si yo tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo voy a arrebatar mi bendición. Porque yo soy un benjamita. Yo tengo cualidad de benjamita. Porque yo voy a arrebatar aquella bendición que tú declaraste para mí y para los míos. Es a la mañana, hermano, como el lobo arrebatador. Al amanecer el Señor trastorna al enemigo, hermana, que nos persigue para hacernos esclavos. Él pelea por nosotros en la mañana. Vemos en Éxodo 14, vemos cómo el pueblo de Israel venía, que había salido de Egipto, y cómo los de Egipto venían persiguiéndolos otra vez porque recapacitaron y dijeron, ¿por qué soltamos a este pueblo? Y dice que venían los de Egipto. Faraón venía con su ejército detrás de los israelitas. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo el Señor por medio de Moisés? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y dice, aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Hermana, el enemigo se levanta muchas veces con fuerza para venir a destruirnos. Él viene con todo para matarnos porque nos odia, porque somos
Somos algo que representa lo detestable para Él. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros queremos honrar a Dios, nos convertimos en enemigos de Satanás. Y entonces Él viene con todo para destruirnos. Pero si nosotros a la mañana buscamos a Dios y llevamos nuestra causa delante de Dios, Él pelea por nosotros. Dice que Él trastornó el campamento de los egipcios. Gloria a Dios. Qué lindo es saber, hermanas, que hay poder en la oración de la mañana. Como lobo arrebatador, por la mañana comerá su casa, su víctima. El enemigo se va a convertir en nuestra víctima si nosotros aprendemos a arrebatar, a buscar el reino. Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Significa, ¿qué es lo que usted hace por la mañana cuando se levanta? Busca el reino de Dios y su justicia. Cuando el cristiano, un cristiano que ora, que busca la presencia de Dios en la madrugada, es un enemigo, es conocido en el mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque a raíz de que busca a Dios por la mañana, Dios es el capitán de su vida. Él es el que pelea las batallas por nosotros. Por la mañana el Señor también da planes para que podamos accionar y derribar murallas contra el enemigo. Recordemos Josué capítulo 6 verso 15 dice: al séptimo día, al despuntar el alba, dieron vueltas a la ciudad, dice, de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando eso pasó, al despuntar el alba, ellos gritaron y las murallas de Jericó cayeron. Hermanas, es que en la mañana el Señor, cuando buscamos al Señor por la mañana, es un tiempo de poder, es un tiempo de gloria, donde nosotros podemos tocar el corazón de Dios, podemos pedirle al Señor. El Señor trabaja con nosotros, Él nos da estrategias para vencer. Él nos dice cómo vencer esas murallas que muchas veces nosotros creemos que son tan grandes, tan fuertes, que uno dice: Dios mío, ¿y aquí qué pasa? Esto yo no lo voy a poder vencer, esto es demasiado fuerte para mí. El Señor dice: levántate en la madrugada, búscame en la madrugada y yo te daré las estrategias, cómo pelear tus batallas. Yo te diré cómo derribar, porque no hay muralla más grande que Dios no pueda derribar y que usted y yo no podamos votar con la dirección de Dios si buscamos a Dios por la mañana. Por la mañana Dios nos da la dirección. Dice el Salmo 139, 9, 10: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es que en la mañana el alba tiene alas, dice aquí el Salmo, que ahí nos guiará el Señor. Hay guianza del Señor, de su mano, y dice que su mano nos sostiene si nosotros buscamos las alas del alba, ¿verdad? Y del Señor. Dice que al amanecer el Señor nos saca de foso. Es que es tan lindo. Tenemos tanto aquí de qué ver, pero el tiempo se me va. Hay tanta enseñanza de lo que pasa por la mañana. Por la mañana recordemos cómo el Señor sacó del pozo de los leones a Daniel. Por la mañana, dice, el rey se levantó muy de mañana y fue a Daniel, y vemos cómo Dios cerró la boca de los leones y fue liberado a la mañana. Dice, y fue Daniel sacado del foso, y eso fue en la mañana. También por la mañana podemos ver al Señor obrar de una manera maravillosa. Vimos cómo el Señor por la mañana llegó a los apóstoles caminando sobre el mar, y el Señor, cuando se presenta por la mañana en una forma maravillosa, una forma milagrosa en nuestra vida, aún a nosotros nos hace caminar sobre las aguas a pesar de los vientos contrarios. Porque esa mañana, cuando el Señor se presenta a los discípulos caminando sobre las aguas, dice la palabra de Dios que los vientos eran contrarios. O sea, significa que el adversario, habían espíritus inmundos, habían adversario, el adversario estaba
estaba soplando fuertemente. Cuando el enemigo sopla fuertemente en nuestra vida, el Señor, si nosotros lo buscamos por la mañana, Él viene a nosotros en la mañana y nos hace caminar sobre las aguas. Si nosotros buscamos al Señor, si nosotros le pedimos al Señor, yo quiero como Pedro ir a ti caminando sobre las aguas. Pero no debemos descuidarnos, no debemos de ver la situación. Por eso dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahí en Mateo capítulo 14 vemos esta historia, como dice que a la cuarta vigilia de la noche, que es en la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar e hizo que Pedro anduviera y fuera Jesús también caminando sobre las aguas. Y es que el Señor se manifiesta. Por eso es que el lobo arrebatador, vuelvo a decir, la cualidad de los benjamitas es arrebatar por la mañana, cazar por la mañana. El Salmo 108:2 dice, despiértate, salterio y arpa, despiértate al amanecer, despiértate al alba. El Salmo 119:148 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Proverbios 8:17 es un verso muy lindo que lo hemos visto y lo decimos a cada rato cuando dice el Señor, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esto es una confirmación, es una promesa de Dios que Él ha dicho, que me hallan los que me buscan temprano. Entonces hay bendición, hermana. La palabra de Dios, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y si Él dijo que lo vamos a hallar por la mañana, si lo buscamos por la mañana, eso es así. Entonces tenemos la certeza de que si lo buscamos por la mañana, vamos a arrebatar, vamos a pelear, vamos a ser esos guerreros, vamos a tomar la autoridad de Dios sobre aquello, sobre esta cual sea la situación que estamos viviendo. El Señor dice que nos va a dar la victoria, pero tenemos que ser como los benjamitas, lobos arrebatadores que cazan por la mañana. Y Mateo 11:12 nos vuelve a recalcar aquí que dice que el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan. Ya hablamos de esto, que otra versión habla que son los decididos. No se trata de ser violentos de ira, sino que violentos habla de esforzados. Los violentos se traduce como esforzados, como decididos, como los determinados, los que arrebatan, los que se adueñan, los que se apoderan del reino de Dios, de su justicia. Son aquellos que buscan a Dios de corazón. Y aquí había puesto unos ejemplos de lo que es arrebatar de verdad, de lo que es tocar el trono de Dios, de lo que es hacer cambiar. Muchas veces, hermanas, tenemos que aprender. Hablaba con las hermanas al principio de que no sé si es por religión o yo así lo veo desde mi punto de vista, pero a veces, no digo siempre, no quiero ser malinterpretada, pero a veces cuando nosotros decimos que se haga la voluntad de Dios en esto, a veces es una forma religiosa para quedarme quieta y no hacer nada. Es una forma incluso de incredulidad. A veces viene de ser de nuestra parte, viene a ser una negligencia para buscar el reino de Dios. En Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hermanas, hay cosas que nosotros tenemos que pedirlas y el Señor nos la va a dar, pero hay otras cosas que tenemos que buscarlas. Hay otras que tenemos que buscarlas. Yo les contaba a mis hermanas la vez pasada, yo le dije al Señor, Señor, yo necesito que me des sabiduría, necesito, Padre, que me des soltura de palabras, claridad de palabras para hablar tu palabra, para explicar tu palabra. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿quieres sabiduría? Empieza entonces a poner el fundamento de mis columnas. Yo le dije al Señor, ¿cómo así, Señor?
Y el Señor me llevó a Santiago, y otro día vamos a hablar sobre las columnas de la sabiduría. Pero, o sea, hay cosas que el Señor te va a decir, pide y recibe. Pero hay otras cosas que te va a decir, búscalas. Sigue buscándolas. Búscalas hasta que las encuentres. Otras veces el Señor te va a decir, sigue tocando. Y eso no significa que el Señor no está escuchando. Simple y sencillamente el Señor está madurando tu fe. El Señor está madurando a ver cuánto tú determinas seguir tocando. O te vas a cansar de pedir, o te vas a cansar, o vas a seguir pidiendo hasta que veas la gloria de Dios en tu vida, en tu familia. Y eso vemos con la historia de la Sirofenicia. En Marcos capítulo 7, verso 4, y en Mateo 15:21 nos habla sobre la historia de esta mujer cananea, que dice que el Señor llegó a Ciro y a Tirón, pues, Ciro y, perdón, mejor voy a buscarlo porque no estoy hablando que no, ni siquiera las palabras bien, ok, dice Tiro y Sidón, perdón. Tiro y Sidón, el Señor llegó a Tiro y Sidón, y esta mujer cananea supo que Jesús estaba por allí, y ella llegó a él, y dice que se postró a sus pies, porque ellos iban caminando, dice Marcos, que ellos iban caminando y el Señor, y ella iba detrás de ella clamando y hablándole al Señor. Y dice que el Señor a propósito no paraba y ella seguía detrás de ellos, seguía buscando, seguía clamando. Esta mujer seguía clamando, seguía tocando. Y hasta que los discípulos le dicen al Señor, Señor, por favor, atiéndela, esta mujer no va a parar. Eso se llama ser lobo arrebatador. Esta mujer tenía determinación. Era una mujer decidida. Ella había decidido ir detrás del maestro hasta que él la escuchara, hasta que él se parara y diera la vuelta. Y dice que Jesús se paró, y cuando Jesús se paró, esta mujer cayó a sus pies, cayó postrada, y le dijo que su hija estaba atada por un demonio. Y el Señor le dice, no, es que yo he sido mandada a la casa de Israel. No es bueno que el pan de los hijos sea dado a los perrillos. Y la mujer esta le dice, Señor, aún los perrillos pueden disfrutar de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Esta mujer le dijo, cierto, yo no soy israelita, pero yo sé quién eres tú. Y si ellos pueden comer pan, pueden caer migas. De esas migas yo voy a agarrarlas. Esta mujer era una loba arrebatadora. Esta mujer dijo, yo no regreso sin mi bendición. Yo no regreso si el Señor no me contesta, y seguiré buscándolo, seguiré persiguiéndolo hasta que Él responda. Y el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe, le dice el Señor. Hágase contigo como quieres. Y dice que su hija fue sana desde aquella hora. ¿Cuántas veces el Señor quiere que nosotros sigamos clamando? Sigamos buscando, sigamos y no quitemos la mirada de Él, y lo sigamos como esta mujer sirofenicia. Y hermana, esta mujer no era hija. En ese momento ella arrebató algo que solo era para los hijos de Israel. Ella arrebató siendo cananea. Ella arrebató, ella tocó tu corazón de Dios y le dijo, Señor, grande es tu fe. El Señor se admiró de la fe que tenía esta mujer, sabiendo quién era ella. Ella se consideró, no me importa que me digas que soy una perrilla, que no merezco nada, pero yo, aún los perrillos comen de las migajas, y yo voy a alcanzar esas migajas. Esta mujer arrebató para ella. Esta mujer arrebató para su hija. Esta mujer, hermana, ahora nosotros no somos perrillos, somos hijas, somos hijos, somos hijas. Tenemos la autoridad de Dios, tenemos el derecho de clamar, tenemos el derecho de arrebatar. ¿Por qué? Porque no le estamos quitando nada a nadie, le estamos arrebatando, estamos buscando aquello que está disponible para nosotras. No podemos, hermanas, quedarnos de brazos cruzados y creer que la condición en que estamos viviendo es que es la voluntad de Dios que yo esté así. No, la palabra de Dios dice en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que consigáis el futuro que esperas.
No es la voluntad de Dios que nosotros sigamos endeudados. No es la voluntad de Dios que sigamos viendo cómo nuestros hijos se van por caminos que a Dios no le agradan. No es la voluntad de Dios. Podemos arrebatar, podemos tomar el reino, podemos buscar a Dios. Si esta mujer que era sirofenicia logró tocar el corazón de nuestro Señor y arrebató un milagro para ella y para su hija, cuanto más nosotras, que no estamos debajo de la mesa, no somos perrillos para estar deseando migajas. El Señor nos convida a su mesa para que comamos los manjares que hay en su mesa. Si nosotros en este momento no estamos comiendo de los manjares, de la bendición que Dios tiene para nosotros, es porque nosotras no nos queremos sentar a su mesa, porque nosotras no hemos querido buscar a Dios en espíritu y en verdad, porque no nos hemos decidido. Pero si nosotros nos decidimos, si nosotros luchamos, si nosotros nos esforzamos y nos apoderamos del reino de Dios, y esto no se trata de que nosotros busquemos al Señor por una bendición, se trata de buscar a Dios porque le amamos, buscar al Dios de la bendición, al Dios que bendice. No es tanto buscar la bendición, sino buscar al Dios que bendice, porque si tenemos de nuestro lado al Dios que bendice, si lo tenemos con nosotros, si nos sentamos a su mesa y disfrutamos de su compañía, de su presencia, vamos a disfrutar del reino de Dios, ese reino poderoso de Dios, porque el reino de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree, dice la palabra. Y el reino de los cielos es para todo aquel esforzado, el que es valiente, el que arrebata, el que es decidido, el que dice: yo me voy a adueñar porque yo no he venido hasta aquí para volver atrás. Yo no he venido aquí para quedarme aquí. Yo no me voy a quedar en el camino. Yo voy a llegar a mi meta. Voy a caminar. Voy a pasar los valles que tenga que pasar. Voy a pasar los desiertos que tenga que pasar. Porque para llegar a Canaán, a la tierra de Canaán, el pueblo de Israel tuvo que pasar un desierto. Los desiertos son necesarios porque allí el Señor declara lo que hay en nuestro corazón, y no solo se evidencia lo que hay en nuestro corazón, sino que Él se da a mostrar a nosotros también. Pero es necesario que pasemos esos desiertos, pero no vamos a quedarnos en el desierto. Yo voy a pasar desiertos. Voy a pasar, no me voy a quedar, no me voy a estacionar en el desierto, no me voy a quedar estacionada en el valle. Yo voy a conquistar, yo voy a ir adelante y conquistar aquello para lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya determinó que era para mí. Yo lo voy a conquistar. Esta mujer sirofenicia arrebató como una benjamita. Arrebató del Señor gracia. La viuda, hermanas, el Señor nos cuenta la historia cuando el Señor hablaba y enseñaba de la necesidad de orar siempre. ¿Y qué dice Lucas 18:1? No desmayar. El Señor nos enseña que no desmayemos, que sigamos buscando, que sigamos clamando. Dice el Señor que esta viuda contó ahí en Lucas 18, cuenta la historia de esta mujer, de una viuda que iba y se presentaba ante un juez que era injusto. Y dice que estuvo yendo por mucho tiempo, hasta que este juez dijo: yo no soy bueno, pero ya me cansé de esta mujer, y va a llegar un momento donde va a sobrepasar mi paciencia de estarla viendo que viene día y noche y no cesa de estarme pidiendo justicia. Y dice el Señor en el verso 7 del capítulo 18 de Lucas: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Qué? ¿Un ratito al mediodía? ¿Un ratito en la mañana? No, claman a Él día y noche. Que aquellos que ponen sobre el altar leña por la mañana y por la noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué, hermanos? El Señor dice
que Él no va a tardar en contestar a sus hijos. Él hará la justicia. Hermana, si usted está pidiendo al Señor justicia en su vida, si usted está pidiendo salvación en su vida, si usted está pidiendo sanidad en su vida, es para que usted ponga en obra la fe. Por eso el Señor dice, ¿hallará fe en la tierra acaso? O simple y sencillamente usted va a decir de plano, es que es la voluntad de Dios que yo esté en esta situación, es la voluntad de Dios que yo esté enferma. Ahorita vamos a escuchar un testimonio hermoso que el Señor hizo un milagro. ¿Pero por qué? Porque creímos a Dios, creímos, tuvimos fe en el Señor de que Dios no nos quedamos. No aceptamos un diagnóstico médico, no aceptamos un diagnóstico médico que venía sobre la vida de nuestra hermana Fabiola y dijimos no lo aceptamos y venimos ante el Señor y clamamos y le inyectamos fe. No solos nos dijimos, nos quedamos negligentemente creyendo, es que la hermana tiene que pasar, va a ser operada. Bueno, ya Dios proveerá para dinero para la operación. ¿Por qué tenía que el Señor proveer dinero para una operación cuando sí nosotros podíamos clamar al Señor y decirle, sí Señor, tú puedes hacer un útero nuevo, tú puedes limpiar un útero nuevo en nuestra hermana? Y así lo hizo el Señor. Pero qué lindo, porque el Señor está clamando y el Señor reclama aquí, ¿hallará fe en la tierra? Es el tiempo de poner la fe en obra, hermanas. Si la voluntad de Dios es que nosotros nos quedáramos sentadas cada vez que venga algo a nuestra vida y creer que esa es la voluntad de Dios, eso se llama negligencia. El Señor quiere que nosotros inyectemos fe. El Señor le agrada. Dice, ¿acaso Dios se tardará en hacer justicia a sus escogidos? No. Si un juez injusto puede hacer justicia a una viuda insistente que ora y que fue y clamaba y clamaba y clamaba, ese juez injusto le hizo justicia, cuanto más nuestro Padre que nos ama, que Él quiere bendecirnos, nos hará justicia. Y es que también tenemos el ejemplo de la viuda de uno de los profetas en el tiempo del profeta Eliseo. Eso lo vemos en 2 Reyes capítulo 4. Esta mujer va donde el profeta y le dice que su esposo había muerto y ahora estaba llegando el acreedor a pedir la vida de sus hijos. Y ella no sabía qué hacer, porque según ella, su esposo no le había dejado nada. ¿Cuántas veces nuestro Señor ya nos dio el paquete completo? El Señor nos murió en la cruz para que nosotros vivamos en libertad. Murió, nos dio la redención para quitarnos el lazo, la atadura, toda acta, dice la palabra, que estaba en contra nuestra, fue quitada de nosotros. Él murió nuestra muerte para que nosotros viviéramos su vida. A esta mujer se le había muerto su esposo, el profeta, y ella no se había dado cuenta el poder que tenía ella dentro. Le dijo el profeta, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, pues no tengo nada. Ella contestó que no tenía nada y el profeta, ¿estás segura que no tienes nada? Y ella dijo, ok, creo que tengo una vasija de aceite. Hermana, hermano, nosotros tenemos una vasija de aceite en nuestra casa. Tenemos al Espíritu Santo que fluye hasta que nuestra fe lo detiene. El profeta le dijo, pues ve a tu casa, ve a buscar todas las vasijas de tus vecinos, ve y pide cuantas vasijas quieras y tu fe, le dijo, va a limitar el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo que nos dice el Señor hoy. ¿Cuánta es tu fe? Tu fe limita. Nuestra fe, la cantidad, el tamaño de nuestra fe limita el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué tienes en tu vida, hermana, hermano? Tú tienes aceite, tú tienes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el regalo de Dios para sus hijos. Tenemos aceite y ese aceite no se va a acabar hasta que nuestra fe se detenga. Cuando la mujer pidió más vasijas, hay más vasijas, y sus hijos le dijeron, no, se acabaron las vasijas. Y cuando ellos dijeron, se acabaron las vasijas, el aceite cesó, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanas, eso demuestra que el Señor quiere fe en nosotros. Fe es el ingrediente
principal que debe caracterizar a los que arrebatan, a los lobos arrebatadores, a los benjamitas. Los benjamitas son aquellos que arrebatan, que pelean por lo que les pertenece, se apropian por la mañana, se sacian y aún por la tarde dan a otros del botín que han recibido. Qué hermoso es esto, porque dice la palabra de Dios que el benjamita, el lobo arrebatador, por la mañana comerá su presa, pero por la tarde reparte despojos. Significa que por la tarde él está y reparte a otros, reparte y dice, reparte esa fe y le dice, vengan a ver lo que Dios ha hecho en mi vida, yo voy a repartir despojos, y esos despojos no es tanto lo que me suena, que del botín que yo tengo, de lo que Dios me ha dado a mí, yo te voy a dar a ti también. Son aquellos que reparten, significan que dan testimonio. Usted sabe lo que Dios hizo en mi vida, Dios puede hacerlo usted en su vida también. Yo le reparto de la riqueza que recibí, del oro, del manjar que Dios me dio para mí por la mañana, con lo que yo comí, con lo que le di a los míos, con aquello que yo arrebaté. Ahora yo reparto, yo doy testimonio, yo voy a repartir de lo que Dios me ha dado. Y ¿cómo se llama? Ese manjar que Dios me dio, esa bendición que Dios me dio por la mañana, yo también comparto con otros. El Salmo 119, 162 dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y es que yo he encontrado despojos, y esos despojos significan riquezas, y esas riquezas se encuentran en la palabra, porque la palabra de Dios es el que nos va a dar la fe, el que hace que en nosotros crezca la fe, porque Romanos 10:1 dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra, ese manjar, ese alimento del cielo que llena de la fe, que llena de la fe a aquellos que poseen. Aquellos, los valientes, los esforzados, los que se adueñan de lo que Dios ya estableció. La fe llena, la fe es la que poseen, esa fe que poseen los valientes. La palabra de Dios da esa fe para arrebatar, para decir, yo sé en quién he creído. Yo sé que Dios no me trajo hasta aquí para quedarme tirada en el desierto. Dios me trajo aquí para poseer. Dios me trajo aquí porque yo voy a ir por mi Canaán, porque voy a poseer mi casa, voy a poseer y voy a tomar lo que Dios ya determinó que es para mí. Les recordaba Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y qué lindo es saber que Dios ya preparó para nosotros esas obras. Solo tenemos que creerle al Señor e ir por ellas. Isaías dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, hablando de Jesús, y con los fuertes repartirá despojos. Usted es fuerte, usted es valiente, usted se une al Señor Jesús para repartir despojos, porque Jesús es con los fuertes que reparte despojos. O sea, usted y yo vamos a ser esos valientes, esos fuertes, esos esforzados que se unirán a nuestro Señor para repartir despojos. Dice, por cuanto él derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y horadado por nuestras transgresiones. Jesús vino a repartir despojos con los fuertes, así es que de nosotros depende si somos de ese grupo de valientes. Amén. Por eso es necesario no olvidar que para esto se debe presentar al Señor. No olvidemos el buscar al Señor, esa ofrenda continua al altar por la mañana y por la tarde. La ofrenda encendida al Señor se ofrecía por los sacerdotes por la mañana y por la tarde. Y yo les quiero recordar esto. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma.
Qué lindo, hermanos. Esta mañana es una mañana para creerle a Dios, para decirle al Señor, yo quiero esta cualidad de los benjamitas. Yo quiero ser un lobo arrebatador, no que arrebata lo de otros, sino que arrebato lo que es mío, lo que tú me diste ya, mi herencia, porque tu palabra dice, Señor, que tú me has dado, me has hecho coheredero juntamente con Cristo. Así es que hay una herencia para usted y para mí, para los nuestros, que nosotros podemos pelear por ella, por el reino de los cielos, por esa bendición y por nuestro amado Señor y su presencia constante en nuestra vida. Amén.